Saludos, gente sustentable y sostenible. Como no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, pues se llegó el día de que empecemos la serie de videos que tanto hemos anunciado. En primer lugar, déjenme agradecerles el hecho de que estén aquí acompañándome, el hecho de que podamos compartir en este tema que a mí me apasiona tanto como es el de la sostenibilidad y que entre todos podamos conseguir formas de aportar a la solución. Estoy realmente muy complacido de poder compartir este camino con ustedes. Quiero empezar contándoles que yo pues dicto conferencias sobre el tema y una de las conferencias que tengo se llama Repensando el desarrollo sostenible, de la competitividad a la cooperación. Siempre que termino esa conferencia hay alguien que dice, uy, sobre ese tema saldría un curso. Y la verdad es que sí, es un tema demasiado denso, demasiado extenso y sobre él perfectamente podemos sacar un curso. De hecho, ya me lo estoy planteando. Pero una de las primeras cosas que yo quiero hacer y también basándome en las opiniones que la gente tiene generalmente en los comentarios, en las preguntas que me hacen, y es que me he dado cuenta que existen una serie de creencias muy poco fundadas acerca del tema de sostenibilidad y en especial también del término de sostenibilidad. Y además como es un término que ya está, digamos, tan desgastado por todo lo que nos dicen acerca de la sostenibilidad, que estamos de sostenibilidad hasta aquí. Entonces, pienso que tenemos que empezar por hacer claridad con respecto al tema de la sostenibilidad como tal. Entonces, empecemos por ver algo muy interesante. Y es que si pensamos una cosa, y esto lo digo basado en palabras del economista chileno, el Nobel alternativo Manfred Magnif, él dice que tal vez una de las cosas que nos diferencia de los animales es la estupidez. Los seres humanos somos realmente los que tenemos esa capacidad de ser estúpidos. Y cuando hablo de ser estúpidos es de hacer cosas que nosotros sabemos que no debemos hacer, más sin embargo terminamos haciéndolas. Entonces, tal vez el origen de muchos de nuestros problemas se basa en eso, en la estupidez. O sea, terminamos haciendo cosas que somos conscientes que no debemos hacer, pero terminamos haciéndolas, ¿no? Y de ahí también deriva tal vez lo que es la conciencia moral, la ética y los valores. O sea, saber que algo que nosotros estamos haciendo no lo deberíamos hacer, más sin embargo lo hacemos. Y lo hacemos tal vez muchas veces porque vemos que otro lo hace. Entonces como otro lo hace y no pasa nada, yo también lo hago y eso nos lleva a tener los problemas que tenemos ahora. De otra parte, tenemos un grave problema con la alienación que recibimos de parte de los medios de comunicación. Yo recuerdo un video que andaba por ahí en internet y era sobre una persona que llegaba a comprar unos zapatos y cogía el par de zapatos y encontraba un hilo y empezaba a tirar del hilo. Y cuando empezaba a tirar del hilo, y tiraba del hilo y seguía tirando el hilo, llegaba al origen de la producción de esos zapatos. Y se daba cuenta cómo esos zapatos que ella estaba comprando en esa tienda de lujo eran producidos en unas condiciones precarias por gente que estaba trabajando prácticamente como esclavo o eran menores los que estaban trabajando para producir esos zapatos. Unos zapatos que podían costar muchísimo dinero y cuyo costo de producción era ínfimo por las condiciones y la contraprestación que se le daba a las personas que producían esos zapatos. Entonces son mucha serie de cosas y de situaciones que hacen que la gente o que pretenden que la gente tome conciencia. Pero pero claro, eso es muy poco para todo lo que recibimos a diario de los medios de comunicación para consumir, consumir y consumir y que para ser felices necesitamos que consumir y que consumir. Y resulta que claro, eso nos nubla todo el panorama y terminamos olvidándonos o no queriendo ver la realidad. Es decir, nos volvemos unos seres inconscientes ante la realidad y la realidad es que todos estamos contribuyendo a la insostenibilidad y a la problemática medioambiental. Bien, en este orden de ideas, como les decía, se han creado una serie de ideas
mal concebidas acerca de la sostenibilidad. Entre otras, pues que nosotros no somos conscientes del problema real que implica la insostenibilidad en este momento. Es decir, si nos dicen, ¿qué significa ser sostenible? La mayoría de personas dice, bueno, pues ser sostenible de pronto indica eh, reciclar. Reciclar es algo que relacionamos muchísimo con sostenibilidad. Y bueno, sí tiene que ver, y tiene que ver mucho, como vamos a ver ahora rápidamente. También dicen, no, sostenibilidad tiene que ver con autosuficiencia. ¿Qué significa eso? Sí, que pues que tenemos que ser autosuficientes, o sea, tenemos que empezar a ver la forma en que nosotros generamos nuestros propios recursos, porque estamos viendo que ya el sistema de alguna forma nos está diciendo que llegará el momento en que no nos puede proveer de los recursos que nosotros estamos demandando. Tenemos que ver eso con mucho cuidado. Y la tercera idea, y para mí sería de pronto la más importante, es el hecho de que entonces nosotros estemos pensando que el problema es ajeno a nosotros. Y entonces decimos es que, pues la verdad yo lo que puedo hacer por la sostenibilidad es muy poco. Casi yo no puedo aportar nada a la solución del problema de la insostenibilidad. Y eso no es así. Vamos a ver que sí tenemos mucho y tal vez somos los protagonistas número uno, o mejor, yo digo que sí somos los protagonistas número uno y es nuestra responsabilidad tomar las riendas de la solución de la problemática actual. Porque la problemática actual nosotros la hemos creado, nosotros tenemos que solucionarla. No podemos esperar a que otros nos la solucionen. Entonces, si hablamos o si pensamos en esa relación que hacemos entre autosuficiencia y sostenibilidad, pues tenemos que ver algo claro. Nosotros nos proveemos de recursos y de servicios que nos brinda el ecosistema. ¿Y cuál es el ecosistema que nos brinda esos servicios? Pues a nosotros, la biosfera, el planeta Tierra en general es el que nos provee de absolutamente todos los recursos y todos los servicios que nosotros utilizamos para nuestra vida diaria. Entonces, esa biosfera o ese ecosistema si realmente es cuasi autosuficiente. Digo cuasi autosuficiente porque realmente esa biosfera, ese planeta Tierra, solo depende de una cosita, que es el Sol. Es decir, si nos apagan la chispita, ahí sí no podemos seguir funcionando. La Tierra no puede seguir funcionando. Entonces depende del Sol. Pero dejando el Sol aparte, todo lo que se cuece aquí dentro de la biosfera y en la Tierra es realmente autosuficiente. Funciona en ciclos cerrados. Es decir, es todo lo que se genera en un proceso y no es útil ya en ese proceso, no es un desecho, sino es la materia prima para un nuevo proceso en la naturaleza. Es decir, que todo es 100% aprovechable, que todo es 100% reciclable, si lo podemos llamar así. Es decir, termina un ciclo de producción, lo que no se utiliza ya más en ese ciclo de producción, en ese proceso en la naturaleza, es utilizado para otro proceso dentro de la misma naturaleza. Nosotros no vemos dentro del ecosistema natural ningún desecho, todo es aprovechable. Todo lo que se queda por ahí, lo que se degrada, lo que se pierde dentro de la naturaleza, vuelve otra vez, entra otro proceso y se recicla todo. Nosotros como seres humanos, como gestores, como administradores que nos han delegado esa administración de todos los recursos del ecosistema, parece que no hemos podido entender eso. Más sin embargo, por eso yo creo que asociamos el reciclaje con la sostenibilidad, por lo que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, nosotros, que somos los seres inteligentes dentro de ese ecosistema que nos han comendado, como yo les digo, a gestionarlo, hemos perdido algo muy importante o de pronto ni siquiera lo hemos tenido en cuenta nunca, que es la noción de escala. Y la noción de escala con respecto a la biosfera o al ecosistema es el hecho de que nuestra escala es la escala humana. Nuestra escala son en promedio 80 años de vida, 90 o 100 como mucho. Pues ese espacio de ciclo de vida que nosotros tenemos es el que deberíamos tener como medida para darle tiempo a la naturaleza a regenerar la mayoría de los productos que nosotros consumimos. Entonces, en ese orden de ideas,
nosotros tenemos que darle tiempo a la naturaleza de que renueve todos esos recursos que son renovables, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por tomar conciencia de eso. O sea, en general todo es renovable. Lo que pasa es que se sale de nuestra escala humana. O sea, el petróleo es renovable. Lo que pasa es que dura millones de años para producir petróleo y nosotros solo tenemos como máximo esa ventanita de 80 a 100 años por generación. Entonces no nos da tiempo a que todo lo que estamos gastando con el ritmo de consumo que estamos teniendo llegue a suplir nuestras necesidades, ¿no? Entonces tenemos que empezar por pensar en que tenemos que corregir esto, ¿no? O sea, la forma en cómo consumo y también en cómo se produce todo lo que consumimos. Entonces entra en juego la cadena de producción y consumo y esos hábitos de producción y consumo, ¿no? Entonces lo que debemos pensar es cómo podemos nosotros, y ahí es donde entramos que nosotros sí tenemos mucho que ver en la solución, cómo nosotros podemos cambiar nuestros hábitos para que se cambien los hábitos también de producción. Es decir, nosotros consumimos, otro produce. El que produce, produce porque nosotros consumimos. Y ese es el problema. Cuando estos dos actores de la cadena de producción y consumo, tanto productor como consumidor, cambien sus hábitos de consumo, pero el que va a mandar en esto va a ser el consumidor. O sea, si el consumidor no consume, el productor se queda con su producto y no produce más. Entonces nuestros hábitos de consumo adquieren ahí suma importancia. Bueno, entonces la idea es, ¿y cuál es el mensaje de este primer vídeo y de los siguientes vídeos? Y es, debemos obrar nosotros por convicción y no por obligación. Es decir, tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo y no obligados. En este momento nosotros ya sabemos que llevamos un rumbo equivocado y que tal vez vamos rumbo al colapso gracias a esa estupidez de la que hablábamos al principio, pero lo que estamos tomando tal vez son pañitos de agua tibia, son medidas que palian la situación pero no la solución. Es decir, no que no nos permite de pronto bajar la velocidad que llevamos, pero no nos permiten cambiar el rumbo. Entonces lo que nosotros tenemos es que cambiar el rumbo a través del cambio de hábitos para evitar el colapso. Entonces nosotros debemos cambiar el paradigma, empezar a cambiar nuestros hábitos de producción y consumo, y eso no implica perder calidad de vida, todo lo contrario. En la medida en que nosotros entramos en esta lógica de cambiar nuestros hábitos, vamos a darnos cuenta de cómo mejora nuestra calidad de vida. O es que pensar que respiramos un mejor aire, que comemos alimentos más sanos, no es mejorar calidad de vida. Claro que es mejorar calidad de vida. Hay que tener en cuenta es que no nos podemos dejar alienar por la moda, por el consumo, por el sistema de crédito, es decir, por lo que nos está llevando en este ritmo que es el que nos lleva al problema en el que actualmente estamos. Bien, entonces, a ver, resumiendo, debemos quitarnos de la cabeza eso de que yo no tengo mucha parte que hacer, yo no tengo mucho que aportar a la solución del problema de la sostenibilidad, porque es todo lo contrario. Tenemos que aportar todo de nosotros para lograr la solución al problema. Segundo, ¿que asociamos sostenibilidad con reciclaje? Sí, efectivamente, tenemos que llegar a reciclar. ¿Estamos reciclando? Sí, pero yo creo que estamos reciclando, no alcanzamos a reciclar ni siquiera el 20%, ojalá fuera un 20%, el 20% de toda la porquería que producimos. No estamos siendo capaces de reciclar. Se está creando ahora el nuevo, y eso es algo que también hablaremos más adelante en alguno de los siguientes videos, o de pronto en un nuevo video, o publicaré algún post respecto a algo que yo no quiero que sea una moda, la economía circular. La economía circular es un movimiento muy importante con unas ideas muy interesantes acerca de aplicar esa filosofía que nosotros vemos de lo que está pasando en la naturaleza, que es reciclar el 100% de las cosas, pero eso parte de la cadena de producción y consumo. Es decir,
nosotros tenemos que como consumidores pensar en que algo tan importante como plantea la economía circular, que es el sentido de propiedad. Es decir, tenemos que dejar de querer tener todo en propiedad. Por ejemplo, un teléfono móvil. Un teléfono móvil puede ser, eh, digamos, alquilado, no nuestro. Porque si es alquilado y pertenece al que produce, el que produce va a tener la necesidad, y en este caso sería por obligación y no por convicción, que es lo que debemos cambiar, de fabricar un móvil, o diseñarlo y fabricarlo de tal forma que sea 100% reciclable. Entonces aquí juega un papel muy importante la etapa de diseño. Desde que se concibe un producto, ya debemos concebirlo pensando en que sea 100% reciclable. Desde luego, si se hace así y si el consumidor es consciente y ya dice, bueno, yo prefiero porque yo puedo estar cambiando mi móvil cada 6 meses, no importa, pero no estoy generando tantos residuos porque es un móvil que se va a remanufacturar, se va a reciclar en su mayoría en la fábrica, el productor, me deja el producto para que yo lo utilice y satisfaga esa necesidad. Entonces, todas esas filosofías que tiene la economía circular son bastante interesantes. De hecho, aquí en Europa la Unión Europea está metiéndole muchísimo dinero y mucho énfasis a las actuaciones de los gobiernos en torno a la economía circular. Es muy interesante. Pero no nos podemos quedar ahí. O sea, más allá de la economía circular está la economía del bien común, que es, digamos, un valor añadido que le podemos dar. El hecho de que el crecimiento, el desarrollo económico, que es algo que también hablaremos, vaya enfocado no a las cosas, sino a las personas. Y eso funciona y no es complicado. Y como veremos, no significa eso que por eso vayamos a perder nosotros comodidad. Y eso es otra cosa de la cual hablaremos luego. Y entonces, ya con esto yo estoy dando por terminado este primer vídeo. No se olviden, por favor, comentar, poner sus inquietudes y las resolvemos entre todos, ¿no? Aquí estoy para resolverlas o para recibir sus opiniones, que a mí me sirven muchísimo, porque con base en el feedback que yo tenga de lo que ustedes opinen, de lo que ustedes digan, pues vamos sacando nuevos temas o vamos investigando a ver qué podemos hacer, qué soluciones podemos buscar entre todos, porque todas estas cosas que les he hablado no salen de la noche a la mañana y las soluciones no se encuentran de la noche a la mañana. Unos tienen una opinión, otros tienen otra opinión, y la suma de todo ese conocimiento, el juntar todo ese valor, el compartir este aprendizaje es el que nos hace a nosotros encontrar soluciones que sean efectivas y eficaces, que aporten realmente a sacarnos de este atolladero en el que nos hemos metido. Bueno, yo no quiero enrollarme más porque podría hablar más y más y más, pero entonces no quiero pasarme atropelladamente a los temas que vienen en la serie de vídeos. Entonces, para terminar, una vez más agradecerles el que estén aquí acompañándome en este camino. Me tienen aquí. Estoy para compartir todo lo mucho o lo poco que sea del tema. Presto a recibir todas sus aportaciones. Y nos veríamos entonces en el siguiente vídeo, que es el próximo jueves 12 de abril, donde veremos si en verdad la sostenibilidad está tan fuera de mi círculo de influencia. Nuevamente gracias por estar aquí. Quedo atento, quedamos en contacto y no se olviden, nos vemos el jueves a esta misma hora y por este mismo grupo. Un saludo.